gustar este análisis que la maestra va a hacer favor de hacernos, porque los va a invitar y les va a intrigar para que de veras lo lean. Sí, efectivamente, amigo, como tú lo dices, la literatura, bueno, la literatura cervantina nos da una serie de personajes femeninos que desafían las limitaciones sociales de su tiempo. Es decir, sus Sí. personajes son personajes femeninos que levantan la voz y que se hacen presentes. Si bien estamos hablando dentro del tema de los libros de caballerías, ¿no? Dentro de De los caballeros caballeros. e hidalgos, en realidad, a diferencia de lo que se pudiera creer, la mujer no está las mujeres de Cervantes no están buscando esa protección. No, muchas Entonces, de ellas incluso en contra de la tradición de esa época. y es muy curioso, amigo, porque aquí nos deja un análisis y una reflexión. Yo puedo argumentar en base a los conocimientos de los personajes de Cervantes que Cervantes no era un autor machista. No. Es decir, porque aunque pareciera que va a defender el honor, va a libertar, es decir, el Quijote, ¿no? Uno que es uno de sus Sí. personajes, pareciera sí ser ese ser que quiere proteger y defender, y aún así el autor, Cervantes, hace que sus mujeres sean muy superiores a lo que se espera de un personaje femenino. A diferencia, amigo, de muchos autores modernos, ¿eh? Sí, fíjate que es algo bien importante. Aparentemente, bueno, hay que contextualizar en la época, en los años en que se fue escrita, en lo que se vivía y el gran grado de machismo que había, que la mujer simplemente era para servir al hombre en la mayoría de los casos, en excepciones y así muy raritas a nivel de la nobleza. Pero sus personajes, aunque son papel secundario, tienen una gran importancia cuando los nombra y cuando narra algunas de sus anécdotas. Sí, entonces eso es algo que debemos de puntualizar y que debemos de resaltar y que a lo mejor no se le ha dado muy tanta profundidad, o al menos yo no había hecho esta reflexión, pero los personajes tienen un carácter, tienen una forma de destacar, unas con más o menor razón dependerá Del personaje, para gusto los sí. colores, ¿no? También y de nuestras formas de pensar, pero ninguno, o sea, no se queda ninguno apagado ni callado. Y sin embargo, ¿cómo se ha podido diluir personajes femeninos modernos Ujú. que no tienen, en realidad, yo podría tacharlos hasta de malos, ¿no? Hablando de verdad de malos personajes femeninos, o que de pronto dices, es que este tipo debe de ser, pues debe estar totalmente en contra de las mujeres, porque pues su personaje no es que vaya hacia una ideología, sino que el personaje termina diluido. Sí, lo pierden dentro Exactamente, ajá. del O, texto. o un personaje que pudo haber sido muy importante, muy interesante, de pronto se vuelve gris, ¿no? Y eso no es lo que pasa con los personajes femeninos de Cervantes, que como tú dices, para la época en la que fue escrita, podrían pensarse que no lo tendría tan en cuenta, pero sin embargo nos habla, o es otro rasgo más, de la genialidad que tiene Cervantes al escribirlos. Sí. Porque la inteligencia que tienen sus personajes van desde la inteligencia lingüística Ujú, ujú. hasta la inteligencia estratégica. Y psicológica, como en el caso de la Sí, sirvienta. es que sabes que no hay un autor. Bueno, está Cervantes y después yo podría hablar de Dostoyevsky, ¿no? Digo, de los que a mí me convencen, seguramente habrá más, pero de los que a mí me convencen, a mí, que de los que podamos aprender tanto de la psicología humana como en Cervantes y en Dostoyevsky, Sí, sí, ¿no? de verdad. Y mira, preparé una breve introducción para empezar a inducirlos en este tema tan interesante y luego vemos
si tratamos alguno de los personajes Muy bien, sí, por en favor, especial, sí, porque son, sí, de sí, veras, sí, cada uno tiene lo suyo. A mí me gustaría hablar sobre todo de dos, de Marcela y de Dorotea. Y después en otro programa hablamos de Podemos, otros, porque, porque hay casi hay 200 tela. nombres de mujer en el libro. No todos llegan a ser personajes con determinada importancia, pero algunos que parecieran tan sencillos y que no les da nombre en un inicio como a su sobrina, sino que hasta el final de la obra da el nombre de cómo se llamaba ya cuando está en el lecho de muerte, pero cuando figura ella en su narración, es el personaje principal y el Quijote pasa a ser secundario. Sí, sí, exactamente. Y de hecho creo que de pronto en este protagonismo, fíjate qué belleza, en este protagonismo que se le da a las mujeres, no solamente el Quijote, todos pasan a ser secundarios. Y ahorita lo vamos a ver. Así es. Bueno, esta pequeña introducción la titulé La dualidad de la belleza y la fortaleza femenina en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En las páginas inmortales del Quijote, Miguel de Cervantes no solo narra las desventuras de un caballero andante, sino que también teje profundas reflexiones sobre la vida y la naturaleza humana. En una de sus citas más memorables, Cervantes, a través de su icónico personaje, exalta a las mujeres como la creación divina más perfecta, más hermosa que las flores, las estrellas y la luna llena juntas, y tan fuertes como el acero de una lanza. Esta reflexión nos invita a explorar la belleza y la fortaleza femenina y su indispensable rol como la fuerza vital que impulsa nuestra existencia. Cervantes visualiza a las mujeres como el motor de nuestra existencia y lo escribe así: porque has de saber, Sancho, que las mujeres son la más perfecta de las creaciones divinas, que, aunque son más hermosas que las flores, las estrellas y la luna llena juntas, son fuertes como el acero de mi lanza. Por eso, Sancho, es menester entre los caballeros que debemos estar prestos a sus privaciones, amarlas, cuidarlas como la niña de tus ojos, porque nuestro mundo sin ellas, no cabe la menor duda, estaría completa e irremediablemente perdido. Pues ellas, Sancho, son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia. Ahí Cervantes sitúa a las mujeres como el pináculo de la creación divina, colocándolas por encima de las flores, las estrellas y la luna llena. Esta comparación no es casual. Las flores simbolizan la belleza efímera y delicada. Las estrellas representan lo eterno y lo inalcanzable. Y la luna llena es un símbolo de plenitud y misterio. Al decir que las mujeres son más hermosas que estos elementos, Cervantes está resaltando su valor inestimable y su incomparable belleza. Sin embargo, no se detiene en la mera apariencia. Reconoce en ellas una fortaleza comparable al acero de su lanza. Esta metáfora sugiere que, al igual que el acero, las mujeres poseen una resistencia y una dureza que las hace indomables y esenciales en el entramado de la vida. La relación entre caballeros y damas en el contexto caballeresco es un tema recurrente en la literatura de su época. En la tradición de la caballería, el amor y el servicio a una dama eran considerados deberes nobles y esenciales. Don Quijote encarga esta tradición, viendo en el amor y el cuidado de las mujeres un mandato no solo romántico, sino moral. La idea de estar prestos a sus privaciones implica una disposición a sacrificarse y atender sus necesidades, elevando el acto de amar y cuidar a un nivel de devoción y honor. Este cuidado y amor se describen como indispensables, comparables al cuidado de la niña de tus ojos, una expresión que denota algo sumamente valioso y frágil. La metáfora sugiere que las mujeres deben ser protegidas y valoradas con el mismo cuidado que uno tendría para algo vital y precioso. Este acto de protección y amor, según Don Quijote, no es simplemente una cuestión de obligación, sino una necesidad para la existencia misma. El mundo,
sin la presencia y el impacto de las mujeres, sería un lugar perdido y sin rumbo. La afirmación de que las mujeres son la fuerza de la vida y el motor que impulsa nuestra existencia es una declaración poderosa que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la sociedad y en la vida personal de los hombres. Esta visión no solo exalta su belleza y fortaleza, sino que también reconoce su influencia y su poder en la conformación de la vida. Las mujeres, en esta perspectiva, son agentes de cambio, de inspiración y de sustento, esenciales para la prosperidad y el bienestar del mundo. Pues bueno, muy alegórico, muy metafórico. Pero al final, a mí me encanta haber reflexionado mucho sobre las mujeres de Cervantes, porque veo que en cada una de ellas y en sus diferentes estilos, ellos tienen o desarrollan en su proceso una capacidad performativa. Y sí, vamos a ver, la performatividad pues significa tener esa habilidad de transformar la realidad. Sí. Es decir, ya sea mediante el discurso, porque por eso hay verbos performativos, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el juez y nos dice, os declaro marido y mujer, ese declarar, ese verbo performativo que es declarar, está diciendo que después de haber sido pronunciadas esas palabras, las cosas ya no son igual a antes de haber sido pronunciadas, ¿no? Y digo, por si nuestros alumnos que por ahí no logren entender a qué nos referimos con performativo. Entonces puede ser verbal, hay verbos performativos que cambian la realidad una vez que son pronunciados, pero también se puede ser a través, de hechos o de situaciones. Y las mujeres de Cervantes tienen esa capacidad de desarrollar esta situación que cambia o altera esta realidad. En realidad, las mujeres de Cervantes, en sus discursos, porque hablan, sí, que son mujeres, no son mujeres solamente que están de adorno, son mujeres que hablan. Los discursos de las mujeres de Cervantes ponen tensión. Sí. Generan tensión alrededor. No son mujeres que tengan quietud o que den consuelo, no. Son mujeres que imprimen cierta tensión a las ideologías dominantes. Y estas mujeres, ¿no?, en estos procesos que tienen en su desarrollo de autoconocimiento, se vuelven sujetos activos a la vez, ¿no? Entonces, en resumen, pues este deseo o no van simplemente satisfaciendo deseos, no, o circunstancias masculinas, y no es porque, digamos, contra lo masculino, sino que era lo que en la época se premiaba y que actualmente sigue dominando, sí, amigo. O sea, una mujer, lo que decíamos la otra vez cuando hablábamos de la seducción, las mujeres se muestran, o cuando uno quiere seducir, pues en realidad está ofreciendo para ser elegida, pero tenemos que enseñar otro camino, ¿no? El camino, sí, donde no estás para ser elegida, sino donde tú eliges, eres quien elige. Cuando tú, claro, eliges, ¿no? Y creo que las mujeres de Cervantes por eso generan tanta atención, porque no es lo que se espera en el rol que ellas tienen. Un ejemplo, me voy a adelantar tantito, pero es un ejemplo muy claro. Su ama de llaves, que nunca aparece un nombre de cómo se llama en todo el libro, es su ama de llaves. Entonces, tú puedes pensar, pues es un papel hasta tercero, porque su ama de llaves nada más va a aparecer en determinados momentos. Pero en los momentos en que aparece es tan crucial que es la que se confabula junto con su sobrina para quemarle los libros de caballería, y es la que hace la acción de quemar los libros de caballería. Sí. Eso lo podemos saltar bajo otro tema, porque eso es muy interesante, esa acción es muy interesante bajo otro análisis, pero es verdad. También, está ahí, y está ella implicada. A mí me gustaría que analizáramos precisamente dos figuras de entrada, dos figuras femeninas, aunque podemos analizar tres, pero bueno, a lo mejor el tiempo no nos da, que me parecen muy interesantes. Una de las que me parece muy interesantes es la de la pastora Marcela. Sí. La pastora Marcela, cuando vamos adentrándonos a la obra,
Antes de que nosotros veamos en escena a la pastora Marcela, a la pastora Marcela nos la presenta, ¿no? Sí. No, por ejemplo, tenemos una época, un párrafo, estamos hablando del capítulo 13, 12, 13 y 14 de la primera parte del Quijote. Entonces está el cabrero Pedro, que nos habla un poquito como del entorno familiar de la pastora Marcela, ¿no? Él estaba con Don Quijote y con los que estaban con él, y entonces él comienza a hablar y dice: había en aquel lugar una moza labradora de muy buen parecer, de quien un rico labrador se enamoró, y no fue de enamorarse lo peor, o sea, que se enamorara no era lo peor, sino el quererla por mujer, ¿no? Y entonces toma por mujer, y él está hablando, el rico labrador es el padre de Marcela, nos está dando como su contexto. Entonces hereda Marcela, después se vuelve huérfana, pero ella hereda una hacienda y queda bajo la tutela de su tío, que es sacerdote. Pero Marcela decide no casarse. Ahora, Marcela no está descobijada, por eso nos dan el antecedente. Es hija de un rico labrador, ¿ok? Ella no quiso casarse, dice, y por mostrarse más libre, se fue al campo y ahí andaba como pastora. Vamos a ver, andaba viviendo de su privilegio. Claro. Claro, porque una cosa es que sea pastora y otra cosa es que se haga pastora. Otra cosa es que sea rica y que decida irse al monte claro. como pastora, ¿no? No, entonces, y además, perdón, y además rompió con el estereotipo de la mujer, de lo que tenía que ser la mujer. Sí, entonces Marcela decide no casarse. Pues todo está muy bien, ella decide no casarse. Pero después comienza la narración de un chico llamado Grisóstomo, que es un hidalgo y un estudiante de Salamanca. Bueno, pues como Marcela hereda la hermosura, no, es que Marcela hereda hereda la riqueza tenía del todas padre, las cualidades. y luego hereda la hermosura de la madre, pues es una mujer muy pretendida. Y en ese estar pretendida por tantos hombres, comienza a sentir lo que viven muchas mujeres, o casi todas, el acoso de la insistencia. O sea, imagínate, ya siendo hermosa, lo que sería pretendida. Ahora, siendo hermosa y rica, hombre. Todos los galanes nobles andaban tras de ella. Y entonces, bueno, pues está un hidalgo que quiere, bueno, acercarse a ella. Entonces, bueno, el hidalgo queda enamorado, Marcela se va, se convierte en pastora, pero este hidalgo pues es necio. Es un estudiante, por cierto, de la Universidad de Salamanca. Sí. Entonces se le tiene por muy entendido. Porque tú sabes que los que con estudiamos... Con mucho prestigio, porque es universidad. Tú sabes que los que estudiamos en la Universidad de Salamanca tenemos fama de tener un nivel, porque es una de las universidades más prestigiosas del mundo, y lo era desde Cervantes, sí. Y lo sigue siendo, dicho sea de paso. Yo soy egresada de ahí. Hernán Cortés no es egresado de ahí porque se fue de vago, se vino para estas tierras y no terminó, pero él estaba también ahí. Y bueno, entonces, no sé si no lo quieras leer. Sí. Bueno, a mí me gustaría. Aquí está, esta parte. De aquí. El 13. Ajá. Sí. Sí. Llega el día. Los cabreros parten hacia el encierro. No, yo creo que un poquito de sí. Ahí es ya casi. Hazme favor de leerme desde aquí. Un mozo se acerca a las chozas. Viene de la aldea, con provisiones para los cabreros, y trae además una noticia triste. Se ha muerto Grisóstomo, un joven que, desde hacía algún tiempo, andaba por aquellos campos vestido de pastor. En verdad, Grisóstomo no era cabrero, sino hidalgo. Tenía dinero y había estudiado en Salamanca, pero se había hecho pastor por una cuestión de amores. Resulta que adoraba a Marcela, una jovencita bellísima que vivía a solas en el bosque. Marcela había llegado desde la ciudad huyendo de sus pretendientes, que eran innumerables. Como no le apetecía casarse, se retiró al campo. Pensó que así se libraría del acoso de los hombres. Pero el remedio no funcionó,
porque los pretendientes se hicieron pastores para seguir rondándola. El más insistente era Grisóstomo, al que Marcela rechazó varias veces. Te voy a interrumpir. O sea, Marcela usa su privilegio de mujer rica y heredada para quitarse de encima a esta bola de moscos que le están acosando, y entonces estos, en lugar de dejarla en paz, pues van tras de ella. ¿La siguen hasta dónde se va? Convirtiéndose en pastores, disfrazándose de pastores para seguir acosándola. Así es. Ya es un pedacito, ¿verdad? Sí. Al final, Grisóstomo se cansó de tanto oír que no y, desesperado, acaba de quitarse la vida. Todo el mundo culpa de su muerte a Marcela, que les parece una niña sin alma, un monstruo cruel. El entierro de Grisóstomo será mañana, al pie de la peña, ahí donde está la fuente del Alcornoque. Los cabreros dicen que no faltará. Muchas gracias. Entonces, bueno, se narra la muerte de Grisóstomo, que es un hidalgo y un estudiante de la Universidad de Salamanca, y bueno, se le acusa de crueldad a esta niña sin alma y un monstruo cruel. La llaman niña sin alma y la llaman monstruo cruel. Bueno, en el entierro, ya más adelante en el capítulo 13, Ambrosio, que es otro, dice, matóle su desdén. Está hablando sobre su amigo que están enterrando. Matóle su desdén, acabóle su crueldad. Es decir, estamos construyendo la imagen de Marcela, que todavía no dice esta boca es mía, y ya sabemos y ya que la es una clasificamos. mujer fría e insensible. Cruel y maléfica. ¿Por qué es fría e insensible? Porque no correspondió al amor de Grisóstomo, ¿no? Entonces, todavía no entra a escena Marcela y ya le crearon una mala fama y se le ha tachado de ser cruel y homicida. Se le achaca la muerte de Grisóstomo, pero pues obviamente eso es mentira porque Marcela no ha matado a nadie. ¿El otro se suicidó? Lo único que hace Marcela es defender su derecho a la libertad amorosa. Sí. Es decir, ella quiere evitar ser constantemente acosada y ser forzada al matrimonio. Y para no ser forzada al matrimonio, ella sale del paso y se va, pero se van tras de ella. Pero de eso a ser un monstruo cruel, pues yo creo que nada que ver, ¿no? No, y al contrario, ella buscó esa libertad en vez de hacer lo que muchas, incrementar su riqueza con uniones, con alianzas entre familias, como era la costumbre de la época. Y entonces, bueno, aparece ella en escena. Entonces ya después ella aparece, ella no se queda afuera, ella aparece en escena y pronuncia uno de los discursos donde ella defiende su derecho y su libertad. Aquí vamos a poner un poquito en duda la libertad de Marcela, porque sí tiene una libertad, pero tiene por qué y cómo darse esa libertad. Es decir, tuvo la libertad de irse de pastora porque tenía con qué. Sí. O sea, si hubiese sido una situación distinta, Ajá. tal vez no hubiera podido sido cambiar. De un medio humilde. Entonces, lo hubieran obligado. tenía un rango de amplitud en su libertad gracias al privilegio que tenía como mujer heredada, que está muy bien. Ella no lo robó, ella lo heredó. Sí. ¿No? Pero además estaba defendiendo su pensamiento, su forma de ver la vida ella y de ver la relación hombre-mujer en esa época. Ella estaba defendiendo su deseo de seguir conservándose sola y no estar a merced de ningún hombre. Creo que ahí el personaje, porque este personaje lo toman como muy feminista y tal vez no es lo más correcto. Yo creo que es un personaje un poco más anómico, y a lo que me quiero decir con anómico es que se desintegra socialmente. Uh-huh. O sea, no solamente es que rehuyera a los hombres, que sí los rehuía porque la acosaban, pero también rehuía a las mujeres, porque no se le ocurrió, por ejemplo, como a Sor Juana, incluirse en un convento, ¿no? De monjas. Realmente ella no quería estar ni con hombres ni con mujeres. Ella quería estar en el campo y quería estar con las cabras, ¿no? Una libertad total. Ajá. Y creo que de pronto caía en este querer ser libre, en una cierta misantropía.
pero bueno. Y entonces ella, bueno, llega y va a pronunciar el discurso. Yo no lo voy a decir todo, les voy a decir que lo lean, que está ahí en el capítulo 13. Pero una de las cosas que me parece muy importantes en el discurso que ella va hablando, dice, ya dentro del discurso, ella dice, y según yo he oído decir, se está defendiendo, que lo hace bastante bien en este discurso, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Es decir, ¿por qué el otro la quería? Ella no estaba obligada a amarlo. No. Pero el otro sí lo veía así. Y no solamente el otro, sino todos los varones, demás, claro. Todos los varones. Y muchas mujeres también de su época. Claro, entonces sí, ha de ser, y no ha de ser forzoso. Y ya más adelante es que dice a Grisóstomo, dice, no habiendo yo dado esperanza alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno, en fin de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfia, es decir, su obstinación. O sea, a Grisóstomo no lo maté yo. Aquí la responsable, discúlpenme, no soy yo. Claro. Fue su porfia, fue su obstinación, fue su terquedad. Su terquedad, ¿no? sí. Es su terquedad, sí. ¿No? Y no su crueldad. Y dice, bueno, y aquí, bueno, vuelve a hablar, dice, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento. Es decir, Grisóstomo era un soñador que pensaba que por estar insistente iban a ceder. Entonces iba a ceder. Sí, claro. Y cuando no fue bajo la presión que él quería ejercer, pues entonces la realidad que lo devela hace que no la soporte. O sea, estaba pirado Grisóstomo. Sí. O sea, estaba afectado psicológicamente. O sea, estaba enfermo. ¿Por qué? Porque una persona que no puede aceptar el derecho de otra a estar sin ella, pues está un poco dañado, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que el único loco no era Don Quijote. No. Había otros que estaban peor. Sí, pero fíjate, analizándolo como loco. ¿Loco en qué sentido? Porque de locos y poetas todos tenemos un poco, dice el dicho. Más bien habla de realidades de la vida. Claro, de realidades que no podemos aceptar y que en ese no aceptamiento de las realidades que se nos van presentando, que en esa poca negociación que tenemos hacia nosotros. Pero es que sabes que, Carlos, que nos ha hecho mucho daño el cuento que nos han contado de que podemos alcanzar lo que queremos. O no podemos alcanzarlo. ¿Podemos alcanzarlo o no podemos alcanzarlo? Es una hipótesis. O sea, tú no puedes es una afirmación. Alcanzar el amor de una mujer porque te lo propongas día y noche. No, hay muchos factores que influyen, no nada más el amor. Muchas de las cosas que te propones a realizar a veces no llegan a buen puerto y tenemos que estar preparados para eso. Y si no lo logras, ¿qué? Entonces viene la frustración de Grisóstomo al grado de perderle sentido a la vida y decir, pues yo aquí, ¿qué hago? Si eres una persona pobre mentalmente, débil, pues ahí se acabó todo y no lo vas a soportar. Pero si eres una persona que tiene estructuras, pero si eres una persona que tiene una personalidad desarrollada, pero si eres un adulto responsable, pues pasa, bueno, pues lo intenté, pues di lo mejor de mí, pues bueno, pues no fue aquí. Pues no fue en Salamanca con Marcela, pues me voy a Sevilla a ver qué me encuentro, pues, a Madrid. ¿No? Habrá alguien que corresponda a esos intereses. Pero entonces Marcela dice la verdad, a Grisóstomo no lo mató ella, a Grisóstomo lo mató su terquedad. Su terquedad y su soberbia. Que es una de las cosas que yo amo en Marcela, aunque no comparto totalmente su manera de ver el mundo. Es decir, yo no puedo decir que voy a ir a buscar mi libertad en el patio de mi casa y que ya no voy a salir del patio de mi casa y que entonces ahí seré muy libre y recluirme, porque la libertad se hace en compañía. Es decir, la libertad es algo que podemos nosotros trabajar
día con día y luchar por ello día con día, porque eso no es que ya seas libre de ahora y para siempre. Eso es algo que está estirando y aflojando siempre, pero es en sociedad. Porque la libertad, Claro. si no es en contacto social con el otro, no tiene ningún sentido. Puedes ser libre físicamente, mas no mentalmente. Estar en esa libertad física, estar dentro de una prisión. Exactamente. Pero una cosa muy valiosa que yo encuentro en Marcela es que no deja que la culpen. Es decir, no acepta una culpa que no le corresponde. Y eso es importante, Claro. el saberte defender y defender tus principios y tus valores y tus decisiones y creencias, porque a fin de cuentas ella está convencida de que su vida es libre, libre sin nombres a un lado, libre sin la riqueza, porque al irse a vivir como pastora, obviamente no vivía en el palacio o en la casona donde vivía en Salamanca, ella vivía en una casucha de pastores seguramente. Seguramente un poco más cómodamente. Por eso digo que ahí de alguna manera hay una trampilla que Marcela nos pone. Digo, no digo que no. No estoy en contra, porque su privilegio le daba esa oportunidad. Pues genial. La aprovecho. Qué bueno, ¿no? O sea, si le daba esa oportunidad, eso no quiere decir que todo mundo podría darse la libertad de fingir ser, ojalá yo me saque la lotería, me encantaría fingir ser serrana e irme a comprar un lugar por la sierra y vivir, pero mira, entonces yo podría decir, es que renuncié a mis riquezas para venirme a ver acá. Bueno, pues dentro de mi privilegio sería maravilloso darme un día ese lujo. Y Marcela se da el lujo de fingir ser una pastora, de fingir algo que no ser, porque tiene un sustento económico, ¿vale? Por eso digo que hay cierta trampilla. Sí. Pero eso no le convierte en un criminal. No. Es decir, que las circunstancias se le hayan dado y acomodado y ella haya aprovechado lo que bajo sus circunstancias para lo que ella desea, de ahí a que ella tenga razón. No que porque ella más adelante me gusta mucho, bueno, no me gusta mucho lo que dice, pero me da a decir, dice, sí. Fíjate, dice, tengo riquezas propias. O sea, cuando empieza a decirles, a ver, compadres, bájenle 2 rayitas. Aquí no me vengan. ¿Tengo con qué? A mí no me vengan a genjaretar al muertito, literalmente. Ni el muertito ni que ando necesitada. Porque muy hidalgo y muy estudiante de la Universidad de Salamanca, y viene a fingir porque le achacaban que entonces el pobre por amor se fue atrás de ella. Pues qué pena le da su caso, porque ella tiene riquezas propias y no condiciona las ajenas. Tengo libre condición. Esa libre condición, ¿quién se la dio? Pues las riquezas propias, claro, ¿no? El tener el sustento asegurado. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. Ahí es donde yo digo, entonces era media misántropa. O sea, porque no era contra los hombres. Por eso me parece que no es correcto tomarlo como una figura así de decir, el patriarcado. No, ella lo dice claramente. Dice, ni quiero ni aborrezco a nadie. Paso de todos, no topo con ninguno. Paso sin ver y me son indiferentes. O sea, X, ¿no? Entonces, pues digo, pues era un poquito como esta parte de la misantropía. Bueno, pues está bien. Hasta ahí no le hace daño a nadie. Entonces, sin embargo, la quieren culpabilizar, la quieren señalar por algo que no es responsabilidad suya. Porque lo que ocurrió con Grisóstomo fue elección y decisión de Grisóstomo. Claro. El que decidió irla a buscar, aún rechazándolo, fue él. El que decidió terminar con su vida y no tener, fue él. Claro, sí. Sí, ahora sí que totalmente de acuerdo. Ella simplemente quiso vivir su vida como la quería vivir. Y el chico fue el que se enganchó. Ni modo. Pero está defendiendo aquí todo eso con razón. Una razón absoluta para ella, desde su razón absoluta. Sí. Con todos los argumentos. No le pueden esgrimir y echar en cara que ella fue la culpable de que se matara Grisóstomo. Aquí la cuestión es que no pudieron hacerla o no pudo
caer y quedar en las redes de su amigo. Pues, y como terminó él suicidándose, pues entonces vamos a destruirla social y moralmente. Y fíjate que el tema del suicidio, por ejemplo, es bien interesante porque el Concilio de Trento acababa de levantar una ley que no se podía tratar el tema del suicidio en la literatura. Y Cervantes se lo pasa por el arco del triunfo, pero ya se le había pasado desde antes. Desde antes, amigo, sí. Ya desde antes se le había pasado, ¿no? En la Numancia, él no suicida a un pastorcillo, a alguien que finge ser pastorcillo. O sea, a todo el pueblo. Se descarga a todo el pueblo, ¿no? Y pues no, bueno, eso es una genialidad. Pero además lo dice muy sutil. ¿Cómo se puede burlar de autoridades cómo se pudo burlar de autoridades del tan Papa. Poderosas, ¿no? Que, bueno, un mortal ni siquiera se le ocurriría. Bueno, pues estamos hablando de un tema tan sensible, ¿no? En un momento histórico que no tenía doble vuelta. Ahí vemos también esta grandeza que tiene como escritor. Yo qué rescato de Marcela, el no aceptar una culpa que no es suya. Yo creo que no hay. Bueno, uno de los sentimientos, porque uno es la vergüenza. Yo creo que la vergüenza, el sentirse humillado es uno de los sentimientos más dañinos al ser humano y devastadores, ¿eh? Por eso yo creo que uno nunca debe de avergonzar. Por lo que hablamos, ¿te acuerdas lo que hablábamos de Sabina, ¿no? Cuando decíamos cómo lo avergonzaron a su padre delante de él, ¿no? Uno no debería avergonzar nunca a nadie, de humillarle, porque la vergüenza creo que es un sentimiento que destroza a cualquier ser humano, pero el que le sigue, para mi gusto, es la culpa. Sí. Y lo hablamos cuando hablamos de Dostoyevsky, fíjate cómo vamos hablando cómo se van ligando, a fin de cuentas. Cuando hablábamos sobre Dostoyevsky decíamos cuál era el punto de la madre de Raskolnikov, que no la dejaba actuar la culpa. Entonces la culpa la paralizaba para no actuar. Aquí, si Marcela ya hubiese querido tener la madre de Raskolnikov, la mitad de los ovarios que tuvo Marcela para sacudirse la culpa y decir, no, discúlpenme. Este muertito no es mío. No me lo cargo yo, sí, muertito no me lo cargo yo porque este muertito no es mío. Va y se presenta en el sepelio y entonces emite ese discurso donde a todos los deja callados. Pues sí, porque era la comidilla del pueblo, moralmente y socialmente la querían destruir. Pero imagínate tú el peso, ahora tenemos una idea con las redes sociales. Cuando alguien empieza a funar, ¿no? Ahora con los términos que dice la juventud, ¿no? Cuando te empiezan a funar por redes sociales, bueno, quieres hasta desaparecer. Sabemos que se hacen unos daños emocionales muy tremendos fuertes a través de las redes sociales. Bueno, pues en ese entonces estaban funando a Marcela y la estaban haciendo pedazos por algo que ella no había cometido, pero tiene la fortaleza de dar la cara delante de este grupo de hombres que la estaba destrozando, con el muertito presente y decir esa culpa, discúlpenme, pero no es mía. Eso aprendo yo de Marcela. No responsabilizarnos de asuntos que no nos corresponden, ¿no? Y alzar la voz. Y esas enseñanzas como esta de Marcela, que está entre líneas y leyéndola puede uno llegar a entenderla, hay muchas. Cada personaje tiene 2, 3 intervenciones muy interesantes y en todas hay una enseñanza. Fíjate que quería hablar, pero yo creo que lo dejamos, me gustaría que hiciéramos otro videito, amigo, porque todavía hay un personaje que me parece más interesante, es decir, todos tienen su interés, ¿no? O sea, Marcela, a mí me gusta Marcela porque está confundida. O sea, sí es una mujer inteligente, pero dentro de esa inteligencia y esa búsqueda de libertad, de pronto creo yo, para mi gusto, que llega a confundirse. Y pone sus esperanzas en cosas que no veo yo que tengan un camino muy claro. Aún así, sin embargo, ¿no? Sin embargo, lucha o por defender lo que considera en su momento su honor, porque el honor, fíjate que la parte del honor es algo muy interesante para este siglo, o sea, para este momento histórico,
no es una chifladez de limpiar tu imagen No. pública y nada más, ¿no? Tiene una repercusión. Bueno, también tiene una repercusión que hoy mismo quien afecte contra el honor o la imagen de una persona, pues ya puede acabar en un juzgado. Sí. O sea, sigue teniendo una repercusión No, legal. sí, legal ¿no? muy fuerte. Y bueno, pues también en aquel entonces, aunque las situaciones eran distintas para salvar el honor, a mí me gustaría mucho que hiciéramos un video sobre Dorotea. Porque Dorotea me parece una mujer más inteligente todavía que Marcela. Es decir, como más abierta a no perder el contacto, porque Marcela pierde el contacto con la realidad. Sí, Marcela fue la rebelde, la niña rebelde que al quedar huérfana tuvo todo para poder hacer lo que ella quería y mostrar esa rebeldía que tenía, de pelearse con el mundo y volverse ermitaña. Nadie, yo soy todopoderosa y yo lo puedo todo y me voy de pastora y no necesito ni a quien me ayude, ni quien me ponga, ni quien me traiga. Ya, yo puedo. Y ahí se pierde. Pero y en ese lo puedo todo, pues tampoco agarra cosas muy complicadas que hacer. O sea, es decir, yo lo puedo todo, pues soy bella, hereda belleza, hereda riqueza, y entonces decide una vida cómoda cuidando cabras. Vale. O sea, ¿lo puede todo cuidando sus cabras? Sí. Inteligente es, lingüísticamente es muy inteligente, tiene un discurso, se defiende bastante bien a sí misma, no toma culpas, o sea, está clara en lo que es su responsabilidad y lo que no es su responsabilidad. Sin embargo, fíjate que en Dorotea yo veo una mujer que no pierde la realidad, entiende cuál es la trampa general del mundo y juega. Y tiene mayor trascendencia. Y dice, esto es así, pues bajo estas mismas reglas voy a jugar yo. Pero ¿qué te parece si lo hablamos? Lo platicamos en otro post. En otro Sí. post. Sí, pues esperemos que les haya gustado, que se animen a leerlo, no se dejen llevar porque está muy grandote y no, váyanlo saboreando. Ya que tengo una edición preciosa. Disfrutándolo. Que por cierto me regalaron en mi cumpleaños. Es una edición muy bonita, pero esta también es una edición preciosa porque, bueno, esta es de la Real Academia Española. No, del del Instituto Cervantes. Este es del Instituto Cervantes y el que está dirigiendo, un hombre que yo adoro. Bueno, no lo sabía el que lo adoro, pero era Luis García, el poeta. Y creo que está haciendo muy buen trabajo, tiene un texto de Luis García, tiene comentarios pues de diferentes escritores. Es una buena edición porque trae comentarios que pueden ayudarnos y a complementar sobre todo a quienes nos dedicamos a la docencia. El Quijote es el Quijote, nunca hay que buscar otras versiones diluidas, pero este no es una versión diluida, o sea, es el Quijote, pero trae muchos códigos y trae muchos QR que te pueden llevar a una película, que te pueden llevar a otro texto, que te pueden llevar a un análisis que se hizo sobre cierto capítulo. Entonces, si te dedicas a la investigación o te dedicas a la enseñanza, me parece que es muy buena herramienta. Trae muchos complementos para poder apoyar. Porque es como si trajeras aquí todo tu material de apoyo para poder ofrecerlo en clase a tus alumnos. Sí, muy interesante, de verdad. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen en el siguiente programa donde nuestra amiga Claudia Leonora García nos va a hacer favor de platicar, ahora a analizar a Dorotea, otro gran personaje de las mujeres.